Hola jóvenes, sean muy bienvenidos nuevamente a una clase de historia de Honduras. El día de hoy estaremos hablando sobre la huelga bananera de 1954. Para primero de bachillerato, les saluda el docente Junior Montoya Portillo. Y como ya es de costumbre, pues damos inicio con expectativas de logro. Y como número uno, tenemos conocer y comentar el origen de la huelga bananera. Número dos, analizar las causas y consecuencias de la huelga bananera. Número 3. Conocer las concesiones y exoneraciones que recibieron las bananeras por parte de los gobiernos hondureños. Número 4. Explicar la expansión de la economía de las bananeras hacia otras áreas. Asimismo, plasmamos preguntas de saberes previos, preguntas de las cuales usted tiene una posible respuesta y si no, pues se los estaremos dando a lo largo del tema. Como número 1, ¿han escuchado sobre la huelga bananera de Honduras? ¿Cuáles son las compañías bananeras de Honduras? ¿Cuáles son las causas para realizar una huelga bananera? En el transcurso del tema les estaremos dando a conocer la respuesta a cada una de ellas. Y bueno, cuando hablamos de la huelga bananera, junto con el golpe de Estado del 2009, se puede decir que son los acontecimientos más importantes que ha registrado la historia de Honduras. Si bien regresamos unos años atrás, desde los periodos de Marco Aurelio Soto hasta los periodos eh, de Tiburcio Carías Andino, nos refleja una serie de aspectos, aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos políticos. Y pues dentro de los económicos se podría decir que eh, Estados Unidos plasmó su gran poder económico o su gran capital a través de las compañías bananeras que tenía aquí en Honduras. Para ese entonces, allá por 1929, Honduras era precisamente el país que más exportaba banano hacia otros países y desde ese entonces pues fue tomando mucha importancia lo que era el comercio básicamente de banano. Inclusive también en los aspectos sociales, eh, gracias a que había gran exportación, pues a medida fue pasando el tiempo, las personas empezaron a migrar para la zona norte, que es donde precisamente en los departamentos de, de Colón, de Atlántida, de Lloro y de Cortés, fue donde hubo esa gran expansión de banano lo largo de la zona norte. Entonces, las personas, eh, al saber que había trabajo en esas partes, pues emigraban hacia el norte de nuestro país para trabajar en la producción y la comercialización del banano. Así también como hubo eh, migraciones internas, también hubo migraciones externas que nos permitía eh, que de otros países pues también vinieran a eh, trabajar en lo que era el cultivo del banano. Y en los aspectos sociales, pues, en los aspectos políticos, en los aspectos políticos se puede decir que gracias a que en ese entonces las compañías bananeras tenían un gran poder económico, pues sobornaban o chantajeaban a los políticos de la época y más que todo, se podría decir que en las campañas políticas, en las manifestaciones, en las guerras civiles, pues quien apoyaba a los grupos políticos era justamente las compañías bananeras y gracias al poder económico que ellos tenían. Y una gran obra que, por ejemplo, los políticos de la época pretendían lograr era que hubiese un eh, ferrocarril interoceánico que podría comunicarse entre otros países. Y no se pudo lograr porque básicamente era un chantaje acerca de las compañías bananeras. Entonces,
Y así fue pasando el tiempo y pues a medida fue pasando el tiempo, las, eh, las personas ya no aguantaban ese tipo de situaciones que se estaban dando. Entonces es ahí como ya a partir de abril de 1954, gracias a las explotaciones que se daban por parte de la clase obrera, eran súper explotados, no les pagaban bien, muchas horas de trabajo. Entonces viene esta huelga, que es una huelga general, pero se llama como huelga bananera precisamente porque fueron los trabajadores del banano que realizan esta huelga y manifiestan que ya no era justo lo que estaba pasando y es así como a través de esta huelga, pues además de sus intereses, pues también pedían buenas condiciones hacia otros derechos, por ejemplo, eh, derechos educativos, que en ese entonces era muy pobre el sistema de educación, pues se mejora el sistema de educación y empezamos entonces a lo que es a ver o a escuchar sobre ese tipo de derechos también. Se podría decir que dentro de esta gran huelga bananera, no creen que hubo 100, 200 personas, no, eran miles, miles de personas, inclusive se habla hasta de 25,000, 30,000 trabajadores que establecieron esta gran huelga, ¿verdad? Y dentro de esas compañías que no estaban brindando los apoyos suficientes para los obreros, pues está la compañía United Fruit Company y la Standard Fruit Company que se ubicaron en el norte de nuestro país y ellos lograron, como dije anteriormente, eh, exportar el banano hacia Estados Unidos y así generaban grandes, pero grandes ganancias. Y a los obreros pues eran súper explotados y no les parecía ese tipo de situación porque aparte de que estaban eh, generando buenas ganancias, pues a los trabajadores se les miraba de menos. Entonces es así como surge la huelga y eh, contra el gobierno, pues empiezan a tomar decisiones ya más serias y la huelga permite que eh, para ese entonces se hacen manifestaciones, se hacen huelgas contra las compañías bananeras y es así como empieza a surgir los derechos para los trabajadores y desde ese entonces se elabora un código de trabajo que eh, para ellos les permitía que tuvieran el acceso a prestaciones, a bonos, a un mejor salario, a derecho a vacaciones. Entonces todo ese tipo de cosas se vino generando gracias a los logros de la huelga bananera. Y también se crearon empresas estatales como la energía gubernamental eléctrica, que justamente hoy conocemos como la ENE. También surge lo que es el SANA, ¿verdad? Justamente desde la huelga. La clase obrera en las bananeras, como les decía, eh, todas las concesiones dadas a las transnacionales crean sujetos sociales que serán actores de la vida económica y política. En el caso de los enclaves bananeros de Honduras, se puede contabilizar para 1953 alrededor de 35,000 plantaciones bananeras. Era, era increíble la cantidad de eh, banano que se exportaba hacia Estados Unidos. Y justamente como les dije antes, para el año de 1929, pues Honduras era el máximo exportador de banano en Centroamérica. En, en el año 1954, también, además de la huelga que empieza a surgir en abril, que tuvo un lapso de supuestamente 69 días,
de huelga, pues también en 1954, este señor, eh, Julio, Julio Lozano Díaz, empieza a ser presidente de Honduras de una forma no muy agradable para otros políticos. Entonces, en 1956, en octubre de 1956, pues al señor le dan golpe de Estado. Y eso como dato para que en 1954 no solo se trataba de la huelga bananera, sino que también había problemas políticos también, o sea, en ese aspecto. Y como caídas y enseñanzas, pues a pasar del gran movimiento que significó la huelga bananera, la falta de una dirección consecuente, fue mermando la lucha de los trabajadores. En La Ceiba, la compañía logró un acuerdo separado con los trabajadores que se incorporaron al trabajo y así siendo el Progreso y Oro el pico más alto en la lucha, la compañía y el gobierno combinaron represión con negociación para debilitar y derrotar así la huelga. Pero cabe mencionar que esto se logró firmar un acuerdo que a la vez tuvo que eh, obligarlos a los obreros a que la aceptaran, ¿verdad? Porque tampoco podían estar sin trabajo, ¿verdad? Pero gracias a esta lucha de la huelga bananera, pues eh, asimismo se han venido realizando, o como se dice, ¿verdad? La huelga bananera en 1954 fue ese auge para protestar por nuestros derechos, para protestar independientemente de los sindicatos que estemos, pues protestar por la educación, protestar por la salud, por protestar por los derechos laborales. Entonces, desde ese entonces, ¿verdad? Y como observan en la imagen, pues aún quedan unos monumentos o ferrocarriles o muestras de lo que sucedió en el año, en esos años, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos eh, un homenaje justamente hacia la huelga de 1994, 54. Eso, homenaje está en el Progreso y Oro. Así también está este parque, justamente también en el Progreso y Oro. Y tenemos aquí en la tercera imagen pues un ferrocarril que está ubicado en lo que es la ciudad de La Ceiba, un aporte para los turistas que visitan ese parque, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, para ir finalizando la explicación sobre eh, este tema de la huelga bananera, se les asigna una tarea en el cual eh, se dice que consulte otras fuentes bibliográficas y haga un análisis sobre el impacto económico, político y social de las empresas bananeras en Honduras. De mi parte, pues les agradezco por su atención y muchas gracias.